Muy bien, una sesión más, sesión menos, estructura y programación de computadora. Yo soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar, como siempre lo he dicho, con los temas de interés para todos nosotros. Vamos a ver, lo último que estuvimos viendo eran pues de la memoria RAM, donde los encontrábamos. Digamos que, bueno, mencionamos que los encontrábamos en electrodomésticos y en otros dispositivos, tipos de memoria RAM. A lo largo de la evolución tecnológica han existido diferentes variantes de este tipo de memoria. Tenemos la PROM, que es programable una sola vez por el usuario de su fabricación. Después de eso, no se puede programar. La EEPROM puede borrarse y reprogramarse utilizando luz ultravioleta. La EEPROM puede borrarse y programarse eléctricamente, realizar firmware sin extraer el chip. Las modernas BIOS, que la EEPROM la podemos encontrar o se encuentran también en lo que son los autoestéreos. Ah, imaginemos, ejemplo nuevo, imaginemos que la memoria RAM es como un libro de cocina impreso, que viene dentro, o que sí, viene dentro de tu computadora, no se borra, se apaga la luz, las letras del libro no desaparecen, siempre se mantienen ahí, ¿no? Se puede cambiar, no puedes borrar los dibujos ni escribir celdas nuevos en él, solo puedes leer, imaginemos que es un archivo PDF. Tiene la receta secreta, contiene las instrucciones máquinas para que la computadora sepa cómo es para encenderse cuando presiona el botón. Eso sabemos, ya lo estuvimos hablando en la sesión pasada, cuándo es y dónde lo encontramos. La BIOS, la ROM, ese libro de cocina que nunca cambia y te dice cómo usar la RAM. Esa es una pizarra blanca. La computadora nota lo que está haciendo, lo que está haciendo en sus momentos, pero se borra por completo cuando lo apagamos. Ya estuvo apagado, se apaga, perdón, ya estuvimos viendo que era la memoria RAM. Ahora bien, a continuación vamos a ver un video y pongámosles mucha atención, por favor. Hola amantes de la tecnología, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre algo fundamental en el mundo de la tecnología, la memoria ROM. ¿Por qué la memoria RAM nunca se lleva bien con la ROM? Porque la RAM siempre está cambiando de opinión y la ROM nunca cambia nada. Ahora que ya estamos en sintonía, ¿alguna vez os habéis preguntado qué es y cómo funciona la ROM? Pues quedaos con nosotros y descubridlo. ¿Qué es la memoria ROM? ROM son las siglas de Read Only Memory, o memoria de solo lectura en español. Se refiere a un tipo de memoria de ordenador que almacena datos de forma permanente. Un chip de memoria ROM contiene instrucciones cableadas que no se pueden cambiar. También es no volátil, lo que significa que conserva su contenido aunque el dispositivo se quede sin energía. Esta característica hace que la ROM sea ideal para almacenar configuraciones críticas del sistema, firmware y otros datos esenciales que no deben perderse. RAM frente a ROM. La memoria RAM es volátil, lo que significa que se borra cuando el ordenador se queda sin energía. Los chips ROM, en cambio, son no volátiles, lo que significa que conservan sus datos aunque se apague el ordenador. ¿Cómo funciona la ROM? De forma similar a la RAM, un chip ROM funciona almacenando datos en celdas de memoria organizadas en una matriz. Cada celda de memoria contiene una disposición fija de transistores que representan datos binarios, normalmente ceros y unos. Durante el proceso de fabricación, métodos como la fotolitografía o la programación eléctrica garantizan la codificación física permanente de los datos en estas celdas de memoria. Existen varios tipos de ROM, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Los más comunes son memoria de solo lectura, ROM. Es la ROM estándar que contiene datos almacenados permanentemente. Suele utilizarse para funciones críticas del sistema y no puede reescribirse. Memoria programable de solo lectura, PROM. La PROM permite a los usuarios escribir datos en el chip de memoria utilizando un equipo especial.
Una vez programados, los datos son fijos y no pueden alterarse. Memoria de solo lectura programable y borrable, EEPROM. Los chips EEPROM pueden borrarse y reprogramarse varias veces utilizando altos voltajes o exponiéndolos a la luz ultravioleta, UV. Memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente, EEPROM. Los chips EEPROM pueden reescribirse eléctricamente sin necesidad de luz ultravioleta, lo que los hace más convenientes para la reprogramación. Memoria flash. Este tipo de EEPROM utiliza cableado en circuito para el borrado, mediante la aplicación de un campo eléctrico. La memoria flash funciona más rápido que las EEPROM tradicionales, porque escribe datos de 512 bytes cada vez, en lugar de solo 1 byte cada vez. ROM de máscara, también conocida como ROM cableada, es el tipo más antiguo de memoria de solo lectura, ROM. Ha quedado obsoleta, por lo que no se utiliza en ningún lugar del mundo actual. Es un dispositivo de memoria de hardware en el que los programas y las instrucciones se almacenan en el momento de la fabricación por el fabricante. Por lo tanto, se programa durante el proceso de fabricación y no se puede modificar, reprogramar ni borrar posteriormente. Los chips MROM están formados por circuitos integrados. Los chips envían una corriente a través de una vía de entrada-salida determinada por la ubicación de los fusibles entre las filas y columnas del chip. La corriente tiene que pasar por una vía habilitada para fusibles, por lo que solo puede volver por la salida que elija el fabricante. Esta es la razón por la que la reescritura y cualquier otra modificación no es imposible en esta memoria. La memoria ROM encuentra aplicaciones en diversos componentes de hardware, como sistemas informáticos, videoconsolas y dispositivos embebidos. He aquí algunos usos comunes. Sistemas operativos. La ROM suele almacenar componentes esenciales del sistema operativo, SO, garantizando que permanezcan intactos incluso después de apagar y volver a encender el equipo. Firmware. Dispositivos como la BIOS, Basic Input Output System, utilizan la ROM para almacenar el firmware, que inicializa los componentes de hardware durante el proceso de arranque. Ajustes del sistema. Los ajustes y configuraciones críticos del sistema suelen almacenarse en la ROM. Consolas de videojuegos. Los cartuchos utilizan chips ROM para almacenar datos de juego de forma permanente. Los chips PROM tienen una cuadrícula de columnas y filas igual que las ROM normales. La diferencia es que cada intersección de una columna y una fila en un chip PROM tiene un fusible que las conecta. Las PROM funcionan permitiendo a los usuarios escribir datos en el chip de memoria después de su fabricación, normalmente utilizando equipos de programación especializados. Programación de chips PROM. Las celdas PROM contienen enlaces fusibles que inicialmente están intactos, representando un estado por defecto, normalmente todos unos. Durante la programación, se aplican impulsos o corrientes eléctricas a lugares específicos del chip, lo que provoca que los fusibles se fundan de forma selectiva. Esto cambia el estado de las celdas de memoria correspondientes a ceros. Una vez programados, los datos quedan fijos y el usuario no puede alterarlos. La EEPROM funciona mediante un proceso de borrado selectivo y reprogramación. Las células EEPROM están formadas por transistores de puerta flotante que pueden atrapar o liberar electrones, representando los datos binarios como un estado cargado o descargado. Durante la programación, se aplican altas tensiones a determinadas células de memoria, inyectando electrones en la puerta flotante y alterando la conductividad del transistor, con lo que se almacenan los datos. Para borrar los datos, el chip EEPROM se expone a la luz ultravioleta, que elimina la carga de las puertas flotantes y devuelve las celdas a su estado predeterminado. Una vez borrado el chip, se pueden programar nuevos datos en las células de la EEPROM utilizando el mismo proceso de programación de alto voltaje. La capacidad de la EEPROM para borrarse y reprogramarse varias veces la hace adecuada para aplicaciones que requieren actualizaciones o revisiones ocasionales, como el almacenamiento de firmware y BIOS en dispositivos electrónicos. ¿Cómo funcionan las EEPROM y las memorias flash? La EEPROM y la memoria flash funcionan con principios similares, utilizando transistores de puerta flotante para almacenar datos. Tanto la EEPROM como la memoria flash ofrecen soluciones de almacenamiento no volátil.
lo que las hace adecuadas para aplicaciones que requieren actualizaciones o modificaciones frecuentes de los datos, como el almacenamiento de la configuración del sistema, el firmware y los datos de usuario en diversos dispositivos electrónicos. Programación de chips EEPROM. En la EEPROM, los datos se almacenan cargando o descargando las puertas flotantes de las celdas de memoria individuales mediante programación eléctrica. A diferencia de la EEPROM, la EEPROM no requiere la exposición a la luz ultravioleta para su borrado. En su lugar, se aplica una señal de alto voltaje para eliminar selectivamente la carga almacenada en las puertas flotantes, lo que permite múltiples ciclos de escritura y borrado. Programación de la memoria flash. De forma similar, la memoria flash almacena datos atrapando o liberando electrones en puertas flotantes, pero funciona a mayor escala, organizando las células de memoria en bloques y sectores. La memoria flash emplea un mecanismo denominado tunelización para mover los electrones dentro y fuera de las puertas flotantes durante la programación y el borrado, respectivamente. La memoria flash está diseñada para realizar el borrado y la programación por bloques, lo que la hace más eficiente para el almacenamiento y la recuperación masiva de datos. Desventajas de la ROM: inmutabilidad. La principal desventaja de la ROM es su incapacidad para ser modificada o actualizada. Una vez programados los datos en la ROM, no pueden cambiarse, lo que limita su flexibilidad y adaptabilidad en determinadas aplicaciones. Flexibilidad limitada. A diferencia de las memorias grabables, como la RAM o la memoria flash, la ROM no permite cambios dinámicos ni actualizaciones de los datos almacenados, lo que restringe su uso en situaciones que requieren modificaciones frecuentes. Dificultades de fabricación. La fabricación de chips ROM requiere procesos especiales, lo que los hace menos flexibles y potencialmente más caros de producir que otros tipos de memoria. Restricciones de diseño. La naturaleza fija de la memoria ROM impone limitaciones de diseño, ya que los datos programados en ella no pueden modificarse ni ampliarse fácilmente. Esto puede suponer una limitación cuando cambian los requisitos del sistema o se desea una funcionalidad adicional. Desarrollo lento. La creación y programación de ROM requiere mucho tiempo y esfuerzo durante la fase de desarrollo, lo que puede ralentizar el ciclo general de desarrollo del producto. Costes más elevados para la producción a pequeña escala. Los costes iniciales asociados a la producción de ROM, como la creación de máscaras, pueden ser relativamente elevados, lo que la hace menos rentable para series de producción a pequeña escala o personalizadas. Falta de capacidad de actualización. La ROM solo puede actualizarse o sustituirse por versiones más recientes, sustituyendo físicamente todo el chip, lo que puede resultar costoso y poco práctico en muchas situaciones. Ineficiencia de almacenamiento. La memoria ROM es de solo lectura. El espacio no utilizado dentro del chip ROM no se puede utilizar, lo que da lugar a posibles ineficiencias de almacenamiento. Corrección de errores limitada. A diferencia de otros tipos de memoria, la ROM no incorpora mecanismos de corrección de errores, lo que puede perjudicar a las aplicaciones con integridad de datos crítica. Versatilidad reducida. La naturaleza fija de la memoria. ROM la hace menos versátil para aplicaciones que requieren almacenamiento dinámico y cambios frecuentes en los datos almacenados. Ventajas de la ROM. Retención de datos. La ROM mantiene los datos incluso sin alimentación, lo que garantiza que los datos cruciales se conserven y estén accesibles siempre que sea necesario. Almacenamiento permanente. La naturaleza no modificable de la ROM asegura que la información almacenada en su interior permanece intacta, lo que la convierte en una fuente fiable y consistente de datos e instrucciones. Rendimiento fiable. Como la memoria ROM es de solo lectura, se evitan las modificaciones involuntarias, lo que garantiza que los datos almacenados funcionarán de forma fiable y constante a lo largo del tiempo. Memoria no volátil. La ROM es una opción para almacenar instrucciones importantes, firmware y datos que no deben modificarse, ya que puede preservar los datos sin una fuente de alimentación constante. Estabilidad.
La ROM ofrece una base sólida para el proceso de arranque y el funcionamiento general del sistema al almacenar instrucciones cruciales y datos de calibración, lo que garantiza un rendimiento constante y predecible. Seguridad de los datos. La memoria de solo lectura, ROM, protege contra alteraciones no autorizadas, reforzando la seguridad de los datos que contiene y evitando accesos no autorizados. Accesibilidad instantánea. La capacidad de acceder instantáneamente a los datos e instrucciones almacenados en la memoria ROM reduce la necesidad de procedimientos de carga de datos que requieren mucho tiempo, lo que permite un funcionamiento más rápido del sistema. Diseño y fabricación sencillos. El diseño de los chips ROM facilita su integración en equipos eléctricos. Rentabilidad. La memoria ROM suele ser más barata que otros tipos de memoria, lo que la convierte en una opción rentable para muchas aplicaciones sin comprometer el rendimiento. Compatibilidad. La memoria ROM puede integrarse fácilmente en diversos sistemas y dispositivos electrónicos, ya que es compatible con varias arquitecturas y sistemas. Y eso es todo sobre la memoria ROM. Esperamos. Si nos ponemos a investigar, hay un sinfín de dispositivos electrónicos que cuentan con este tipo de memorias, ya sean microondas, ya sean las licuadoras, las lavadoras, hay refrigeradores también ya con este tipo de chips. Y es un tema muy, muy interesante. Nos vemos en la próxima sesión. Échenle bastantes ganas. Cuídense bastante.